Buenas noches para todos. Les habla la pastora Gloria Rosaura Paca Carvajal de la Iglesia Su Gloria en Mí, Bogotá. Gracias al Señor por estar nuevamente con ustedes y aquí dando estas enseñanzas basadas en la palabra del Señor. Vamos a darle gracias a Él por todas sus bondades, por todo lo que cada día nos da. Papito Dios, Señor Padre Todopoderoso, en esta noche te doy gracias, te alabo, bendigo tu nombre, Señor. Hoy te digo, Señor Padre Poderoso, que tú eres el gran Rey de mi vida, Señor Padre Santo Poderoso. A ti, hoy Santo del Cielo, te entregamos, Señor, esta enseñanza para que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones, de nuestra mente, de nuestro espíritu, Señor. Que tú tomes el control de esta reunión, Señor, y que grabemos tu palabra, Señor, en nuestro corazón. Que esta palabra sea rema a nuestras vidas para que podamos cambiar muchos aspectos basados en tu palabra, Señor. Nos quedamos con el amor, con el Padre, con el amor del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Pensar diferente se llama el tema de hoy. Y siempre decimos que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Vamos a leer una cita bíblica que es Efesios 4:22 para que tengamos en cuenta lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y dice así la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nos damos cuenta claramente de lo que nos está hablando, que renovemos nuestra mente. Cuando nosotros llegamos al Señor, a todos los que nos recibió, nos dio la potestad de ser sus hijos. Pero también nos dimos cuenta que nosotros tenemos que cambiar toda esa vida pasada, todo eso que llevamos, que teníamos que sanar nuestro corazón, que tenemos que sanar nuestra mente. Vamos a trabajar la cita bíblica de Colosenses 3 para iniciar. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está concedida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces nos damos cuenta de que nosotros debemos de pensar en las cosas de arriba y no en las tierras, en las materiales, en todo lo que no nos permite pensar en el Señor. Tenemos que tener una buena administración también de nuestra mente, porque nosotros a veces no administramos bien nuestros pensamientos. Vamos a hablar de que nosotros siempre tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Y a veces la toma de las malas decisiones nos lleva a fracasar en muchas situaciones, porque nosotros ya somos nuevas criaturas en Cristo, pero se nos olvida que para actuar, para hacer cualquier cosa, tenemos siempre que pedir permiso y tenemos que estar bajo la autoridad del Señor. Siempre ir a Él, buscarlo, comunicarle, pedir que hable a nuestra vida, que hable a nuestro corazón para poder proceder. Pero nosotros siempre, la mente nos juega una mala pasada, porque nosotros siempre la vieja naturaleza trata de estar en nosotros, o la naturaleza del hombre, la naturaleza pecaminosa. Entonces, debemos aprender a tomar decisiones, pero también debemos cambiar nuestra forma de pensar. Si nosotros tenemos en cuenta nuestra forma de pensar, esa determina lo que sentimos. Y lo que sentimos determina cómo actuamos. Debemos de cambiar nuestra forma de pensar porque va a ser de un beneficio muy grande para nosotros mismos y para todas las personas que nos rodean. Es importante porque muchas veces llegamos a los caminos del Señor
y seguimos con esa mentalidad de las cosas que nos pasaron en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, los problemas que tuvimos. Casi siempre en nuestra mente quedan guardados todo aquello que vivimos en el núcleo familiar. Todas aquellas cosas que nos impresionaron los sentidos, la mente, el cuerpo, todo, de la edad desde el vientre hasta los 9 años quedan muy marcadas. Muchas veces no se sabe tratar al hijo, entonces se le habla inadecuadamente, tú no sirves, tú no vales, eres inútil, no lo puedes hacer. Pero ahora hay maneras muy adecuadas de darle a entender a su hijo que uno, si hizo algo, le dice, mi amor, lo hiciste, pero lo puedes hacer mucho mejor. Porque eso queda en la mente del niño, o sea, hasta grande y crece con problemas de autoestima. Entonces tenemos que darnos cuenta. Pero también existe la posibilidad de que hay en hogares, que a sus hijos también los elogian, les dicen muy bien lo que hiciste, me parece muy bien, estás muy bien, debes seguir adelante, debes tener fortaleza para hacer tus cosas, debes ser valiente, debes esforzarte. Bueno, toda esta serie de cosas son las que motivan a un niño. Pero muchas veces todas estas cosas quedan en nuestra mente y no nos permiten progresar ni en nuestra vida matrimonial ni en la vida profesional. Tenemos muchos temores, muchos miedos, a pesar de que sabemos que en la cruz el Señor llevó todas nuestras cargas, nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras angustias, toda nuestra problemática. Sin embargo, nosotros seguimos ahí, no trabajamos, porque la mente hay que trabajar en la mente, y ahorita le vamos a enseñar 9 claves para nosotros, como lo enseña la palabra de Dios, para disponernos y estar diferentes. Entonces, a veces decimos que vamos a cambiar con nuestra pareja, solamente lo decimos de labios, vamos a cambiar con nuestro hijo, vamos a cambiar en el trabajo, voy a volverme disciplinado, voy a salir al parque, a trotar, a hacer ejercicio todos los días, pero se queda solamente en nuestras palabras. Pero nosotros tenemos que hacer las cosas, o sea, practicarlas. O sea, en la mente, cuando nosotros decimos algo, no solamente es decirlo, sino es ejecutarlo, llevarlo a la práctica. Eso lo encontramos en Efesios 4:23. Dejen que el Espíritu renueve los pensamientos y las actitudes. Nosotros en nuestras propias fuerzas difícilmente podemos hacer las cosas, difícilmente podemos tener buena disciplina, difícilmente podemos realizar muchas cosas, pero cuando pedimos la ayuda de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu, cuando nosotros tenemos esa intimidad con Dios, vamos a Él, entonces ese Espíritu trabaja en nosotros. Pero nosotros muchas veces pues lo hacemos en nuestras fuerzas, con nuestro pensamiento. Toda la batalla se libera ¿en dónde? Para lidiar esos pensamientos es en la mente. Y no es fácil cambiar ese comportamiento y esas actitudes. Hay algo importante que debemos tener en cuenta y es el arrepentimiento, ¿cierto? Es algo que nos llama, dicen, uy, arrepentimiento, nos acordamos arrepentidos y cambiar. Pues la palabra arrepentimiento significa transformación, cambio, metamorfosis. Cuando hablamos de la mariposa y los insectos nos damos los cambios que tienen los insectos, así esa palabra quiere decir eso, un cambio en nosotros. Porque para renovar la mente debemos de cambiar, arrepentirnos de nuestra vida pasada, de nuestra naturaleza pasada, de nuestros actos. Entonces cuando nosotros decimos que vamos a cambiar con la pareja, no es decirlo, porque no puede ser un sentimiento, sino debemos practicarlo, debemos efectuarlo, debemos realizarlo, que no se quede solamente en las palabras. Nosotros tenemos que aprender a cambiar la mentalidad en cada cosa, debe ser renovada, no solamente porque a veces pensamos en la vida cristiana para leer la Biblia, para levantarnos en la mañana y orar, no, sino en todo lugar y en toda parte, porque recuerde que nosotros somos embajadores de Cristo y debemos tener la identidad de Cristo de donde quiera que vayamos. No es por momentos, ni en circunstancias, ni con lugares, ni con determinadas personas. Nosotros primero que todo debemos pasar de lo siguiente, debemos dar los siguientes pasos. Pasar de la culpa al perdón, cuando nosotros somos las nuevas criaturas, de la frustración a la libertad, de la oscuridad a la luz y del odio y la amargura al amor, ¿sí? Porque sabemos que el perfecto amor echa fuera todo temor, toda duda, y el perfecto amor a Dios, ¿cierto? También es importante cambiar con nosotros mismos, primeramente, profundizar, examinarnos, como dice la palabra,
porque siempre pretendemos cambiar a la persona que nos rodea, a nuestro esposo, a nuestra pareja, a nuestro hijo, a nuestro jefe, pero realmente quienes tenemos que cambiar somos nosotros, interiormente, ¿cierto? Los pensamientos en el corazón, realmente estar basados y mirarnos como en un espejo en la palabra del Señor. Nosotros muchas veces pensamos que Dios no nos quiere, que Dios no nos escucha, que Él está lejos de nosotros, pero Él es fiel, Él es Dios poderoso, omnisciente, y Él siempre se manifiesta y está desde el vientre, porque Él nos conoce desde antes del nacimiento. Él sabe todo el propósito que tiene en cada uno de nosotros, a pesar de que estemos pasando por un desierto, por una dificultad, por una circunstancia. Los pensamientos deben estar cautivos en Dios, confianza verdaderamente en Él. Pero nosotros siempre nos dejamos llevar por la circunstancia, siempre nos dejamos llevar por la enfermedad, por todo lo que necesitamos, o sea, por la circunstancia que estamos pasando. Y a veces Dios se manifiesta de diferentes formas. Entonces nosotros queremos humanizar a Dios. Esa es la problemática, de que Dios esté a nuestro servicio y que quizás los pensamientos, lo que deseamos, Dios tiene el control. Si a Dios le place una situación, entonces no debemos pensar en las circunstancias, sino en el propósito que Dios tiene en mi vida, dónde me va a llevar, lo que va a hacer conmigo. Sí tenemos que pensar en decisiones, tenemos que practicar, tenemos que soñar, tenemos que ser personas diferentes, tenemos que tener pensamientos positivos. Sabemos que la mente es un potencial del alma y que en el alma que se alojan los pensamientos y que el pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas en la realidad, en su mente. ¿Sí? El pensamiento es una actitud que está marcada por las circunstancias de la vida. Entonces sabemos que esos pensamientos sí deben llevar a cabo, pero siempre, porque nosotros por las circunstancias nos alejamos de Dios, nos alejamos por las circunstancias, no tenemos empleo, estamos pasando por un desierto, cuando estamos pasando por una enfermedad, a veces nos alejamos porque pensamos que Dios no nos escucha, o lo contrario, o nos acercamos más cuando tenemos necesidad y nos alejamos cuando estamos bien, pero nunca dejes de estar en la presencia de Dios. Esos pensamientos, si amamos verdaderamente a Dios, como lo dice en Deuteronomio, que lo vamos a trabajar ahorita, siempre debe estar, nosotros debemos amarlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y cuando se ama a Dios de esa manera, se ama desde las entrañas, ¿sí? Cuando somos nuevas criaturas, cuando nos entregamos a Él, Él es el único que en el que podemos confiar para todas estas cosas. Los pensamientos negativos no nos dejan actuar, pero siempre debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo de Dios para que sean transformados. Antes de crear, de producir algo, primero la mente lo procesa. Por eso cuando hay un pecado, cuando vemos que decimos que pensamos que es externo, pero no, siempre lo tenemos aquí en el pensamiento y lo llevamos al exterior. Por eso hay que tener mucho cuidado con todas las situaciones. La premeditación se piensa y luego se ejecuta. Dios está interesado en cambiar tu mente, no en cambiar las circunstancias de tu vida. Primero cambias tu pensamiento, la fe en Él, todas las cosas. Quizás nosotros tenemos que ser moldeados porque Él es nuestro alfarero. En muchas, no es que Él no te escuche, no es que si hizo la creación, todo lo que nos suscita, lo que tenemos, lo que respiramos, porque nosotros somos muy desagradecidos de cierta forma, porque pensamos más en lo material y en la circunstancia, mas no vemos lo sobrenatural. Vivir un día, respirar, es un milagro, es algo sobrenatural, con tener que comer, convivir, interactuar, tantas situaciones que Dios nos ha dado. Entonces tenemos es que seguir, ser perseverantes en todo lo que vamos a realizar. En todo lo que hacemos debemos perseverar. Siempre debemos estar perseverando en toda situación, en todo lugar, en toda circunstancia para poder salir adelante. Queremos que Dios nos quite el problema, la enfermedad, la tristeza, la agonía. Sucede que tenemos que tener una renovación de nuestro pensamiento. Cuando quitamos todos esos pensamientos que son inadecuados y pensamos con fe, tenemos fe que Dios ha transformado, que somos hijos de Él,
que somos nuevas criaturas, que ya tenemos que estar pensando en cosas diferentes, nuestra vida va a cambiar. ¿Por qué tengo que administrar mi mente? Porque es que a veces nosotros tenemos pensamientos ociosos, precisamente cuando no tenemos nada que hacer, ¿sí? Muchas veces las personas no buscan qué leer, qué hacer, la misma palabra de Dios, el periódico, otras cosas, sino hay mentes ociosas, ¿sí? Hay mentes envidiosas que desean tener lo que el otro tiene. Entonces, cuando se comete un pecado, ya se ha maquinado en la mente. Y en la mente hay una batalla, ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo debo hacer? ¿No lo debo hacer? ¿Qué hacer? Entonces, por eso tengo que administrar la mente. Cada acción comienza con un pensamiento. No se piensa y se hace. Más no se hace y se piensa, pero siempre la primera instancia va a ser la mente. Por eso es que está esa batalla en nosotros, en que a veces la lucha entre que sí podemos realizar mucha serie de cosas, pero siempre esa naturaleza vieja que me dijeron cuando era pequeño, adolescente, la problemática que tuve, siempre la frustración sale a flote. Pero por eso tenemos que ir a la cruz. Si es un buen pensamiento, pues harás cosas buenas. Si es un mal pensamiento, a veces toda la envidia, todas las cosas que hacemos que no son buenas ante los ojos de Dios ni ante las demás personas, que en el prójimo vemos al Señor, que hacemos daño, que mentimos, que hacemos diferentes cosas, eso primero ya lo hemos pensado, siempre pasa por nuestro pensamiento. Cuando éramos pequeños, siempre éramos como una esponjita, por eso hay que tener cuidado con nuestros hijos y en nuestras familias, con los niños. Los niños son inocentes, pero los niños son inteligentes y aprenden de lo que nosotros los adultos le decimos y de lo que, no lo que le decimos, sino lo que hacemos. Ellos están basados en nuestro ejemplo. Por eso si nosotros queremos transformar esta sociedad, cambiar la mentalidad, tenemos que saber tratar a nuestros infantes, darles ejemplo en todas las estancias, pensamiento, vocabulario, responsabilidad, regla, bueno, todo lo que se necesita para que sea una buena persona. Primero ante los ojos de Dios y como si es ante los ojos de Dios será un buen ciudadano. ¿Por qué está esa guerra en mi mente? Porque a veces yo gano o pierdo esa batalla. Toda la tentación sucede primero en la mente. Uno no es tentado externamente. Vemos y decimos que de pronto sucedió porque vi más allá, porque el deseo me dejó llevar, pero no. Todo primero está en la mente. Por eso cuando nosotros ya sabemos, nosotros conocemos muy bien la palabra del Señor y pues nos vamos a remitir a cuando hablamos de Gálatas 5:22, que los malos pensamientos, que la lujuria, el odio, las disensiones, la hechicería, la brujería, la idolatría, la borrachera, las orgías, la fornicación, el adulterio, todas estas cosas que son el pecado de nuestra antigua naturaleza, no todos, pues en las personas cada uno en diferentes formas. Nosotros tenemos que darnos cuenta que ahora tenemos que luchar contra esas cosas, que somos nuevas criaturas, que con la palabra del Señor, que cambiando y transformando nuestra mente cada día, porque hay que renovar cada día, porque cada día se suscitan nuevas cosas, nuevas circunstancias y tenemos que cambiar. Debemos aprender a manejar nuestra vida y con la ayuda del Espíritu Santo. Y nosotros lo dejamos trabajar cuando no tenemos los pensamientos tan negativos, cuando tenemos pensamientos negativos y dudamos de todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida, de lo que ha hecho, de lo que está haciendo y de lo que hará. Entonces nunca vamos a tener una mentalidad cautiva en Cristo, porque siempre vamos a tener la mentalidad terrenal, con lo que vemos, con lo que nos rodea. No vamos a creer en lo sobrenatural. Y cuando nosotros amamos a Dios, tenemos que creer en lo sobrenatural. Saber que es el médico sanador del espíritu y del alma, que es el que es Shekinah, que permanece de noche y de día. ¿Sí? Pero nosotros nos olvidamos de esto. Pero debemos mantener, ya cuando nosotros leemos la palabra tiene que ser grabada en nuestro corazón y en nuestra mente. Y tenemos que aprender a pedirle al Espíritu Santo pues los frutos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, toda esta serie, estos frutos para que estén en nuestras vidas. Que es importante. Vamos a Filipenses 4:8 que dice, por lo demás, hermanos,
lo que es verdadero, lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, si alguna y si alguno es digno de alabanza, eso pensad. O sea, pensad en cosas buenas, en alabar al Señor, alabarlo, adorarlo con mi comportamiento. ¿Será que las acciones, lo que yo hago, mis pensamientos, mi actitud, mi comportamiento, frente al contexto donde me desarrolle, familia, trabajo, agrada a Dios? Porque eso que tú eres, lo que tú muestras, es lo que refleja lo que tú estás pensando. ¿Sí? Una persona llena de alegría, de gozo, a pesar de las circunstancias. Una persona que no se da por vencida, que persevera. El que persevera alcanza. Tenemos que perseverar en los sueños, en el trabajo, en todo. En luchar por establecer el reino de Dios, tener perseverancia, tener disciplina, tener compromiso. Entonces, en 2 Corintios 5:17, de todo modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que darnos esa oportunidad de ser esa persona y descubrir, como lo dice Jeremías 3:33, que Él nos llevará a conocer cosas que aún no conocemos. Nosotros lo dudamos, pero a medida que tú vas madurando espiritualmente, que ya no tomas leche espiritual, que ya comes carnecita, que lees la palabra, que la memorizas, que la interiorizas, que la reflexionas, que te confrontas con ella. Entonces, a medida que tú vas madurando espiritualmente, Él nos da la oportunidad, nos da sabiduría, nos da inteligencia y una serie de virtudes, cosas que ni siquiera creíamos que éramos capaces de hacerlo, porque ya Él pasa a ser nuestro papá, nuestra mamá, ya nosotros hemos limpiado nuestro corazón, nuestra mente, y podemos realizar cosas nuevas en Él. Pero eso no hay que decirlo, porque este versículo de 2 Corintios 5:17, hay nuevas criaturas, pero a veces nosotros seguimos acariciando, consintiendo el pecado, estando en la misma situación siempre. No, pero siempre debemos estar agradecidos con el Rey. Para una buena administración también es importante la paz, la fidelidad y la felicidad. Una mente bien administrada nos conduce a una llave de paz, de felicidad. Felicidad no es encontrar siempre lo que uno quiere, es saber vivir y amar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Pero nosotros, el Señor nos da tantas cosas tan maravillosas, los hijos, tantas cosas, el trabajo, y a veces nos parece tan poco nos parece, no agradecemos todas sus bondades. Una mente bien administrada nos libra de la intranquilidad, del estrés, de la depresión, de los malos pensamientos, de la ira. De eso nos libra una mente bien administrada. Porque sí podemos tener tolerancia, también nosotros debemos tener templanza, sí podemos, dominio propio, sí podemos. Porque cuando yo pienso que amo al Señor, que debo agradarle, mi forma de pensar y mi forma de actuar son totalmente diferentes. Tenemos que tener una vida perdonadora, como lo hemos trabajado en el perdón, porque yo tengo que aprender a perdonar, que no ser sensible a la voz de Dios, a los problemas de mi comunidad, de mi familia, pero no ser sensible si me dijeron feo, bonito, no puede, no, o sea, deprimirme sabiendo que la presencia de Dios en mí es sobrenatural. Entonces, vamos a enseñar 9 claves importantes que debemos tener en cuenta para una mente sana, para una mente cautiva en Cristo. Alimentarlo con la palabra de Dios es muy importante, eso está en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros con sabiduría, con gracia, con vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces la palabra debe morar en abundancia, morar en mí. Pero ¿cómo puede morar la palabra? Pues la palabra mora cuando yo la leo, medito en ella, la memorizo, la grabo en la mente y en el corazón. ¿Y cómo se graba? Pues
Cuando uno lee bastante, cuando lee bastante la palabra de Dios y ve sus promesas que están ahí, inmersas para cada uno, entonces nosotros ya aprendemos y en determinada ocasión, para determinada oración están las palabras adecuadas. A veces no es que nosotros el Señor no nos escuche, no es que el Señor, sino que nosotros no lo hacemos de la forma adecuada. Debemos tener orden hasta para orarle al Señor. Pedimos, 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 pedimos. No. Alabarlo, adorarlo, darle las gracias, ir a esa cruz maravillosa, ¿cierto? Interceder y luego la petición. Y no es que le pido como pedir, como una lista de mercado, sino se le pide y se agradece, ¿sí? Determinada en diferentes áreas. En mi área espiritual, Señor, ayúdame en mi área espiritual esta semana, este mes, voy a orar por mí, por mi salud espiritual. Sí, pero es lo último que pedimos. Y lo más importante es lo espiritual. Si tú estás bien espiritualmente, si tus pensamientos están bien administrados, si están cautivos en Cristo, lo demás, porque nosotros debemos tener, o sea, dominar nuestros pensamientos con la ayuda de Dios. La segunda, llevar o echar la ansiedad y todo problema. Así dice el versículo en 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él siempre va a tener el cuidado. Cuando tú tienes el problema, determinada circunstancia, tú vas a Él. Por eso bien lo dice su palabra, que vengan a mí los que estéis cansados y cargados, que yo haré descansar. Y lo dice, echando toda vuestra ansiedad, todo vuestro dolor, todo lo que sentimos a Él, diciéndole a Él, a Él. No es la amiga, no es el vecino, puede ser si el pastor, el mentor, la persona con autoridad que pueda enseñarme, que sea testimonio para mi vida. Pero todo lo que yo siento es de rodillas a Él. Porque cuando no quiero orar, cuando no quiero leer la palabra, cuando no quiero orar, tú te estás dejando gobernar por el enemigo. Tus pensamientos no están con Cristo. Cuando tú tienes un problema y ves que no es eso, y te arrodillas, gimes y lloras, el Espíritu Santo gime y llora contigo. Pero si tú no lo haces de esa manera, si tú te alejas de Dios porque Dios no quiere cumplir tus deseos, porque Dios X o Y, cualquier determinada circunstancia, nunca vas a lograr porque estás separándote de Él. Cuando tú no tienes los pensamientos cautivos en Dios, cuando tú no le das la confianza a Dios, cuando tú, como dice 1 de Pedro 5, no echas toda vuestra ansiedad a Él, ¿a dónde la estás llevando? ¿Quién te va a solucionar a ti? ¿Tus vecinos, tu amigo? No, solamente la majestad, nuestro Padre. Y de ahí viene esa fe. Y a veces decimos que tenemos fe, pero la fe se ve minimizada cuando tenemos dudas, cuando no confiamos en Él, cuando los pensamientos están puestos en otro lugar. De ahí la administración de los buenos pensamientos. Ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Como lo dice Santiago 1:22, ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándonos nosotros mismos. Eso lo dice Santiago 1:22. Vivir la palabra, vivir a Cristo. La quinta, orar en todo tiempo. Como dice Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. ¿Sí? Y eso no quiere decir que todo momento en el trabajo todo de rodillas. No, tú puedes estar haciendo determinada cosa y determinado momento paras un momentico y haces una pausa activa espiritual. Y estás pensando en ese Dios hermoso que está contigo, que te está cuidando, que está viendo tu problemática. Quizás eres tú el que no quieres cambiar el pensamiento. Quizás eres tú el que tienes a Dios en tan pequeño, lo tienes tan igual a ti, que no has visto la grandeza de ese Dios tan perfecto. Pedir al Señor que nos examine, como está en el Salmo 139, porque nosotros eso sí examinamos a todo el mundo, pero no le pedimos a Dios. Que te examine Dios que conoce mi corazón y me pruebe con todos mis pensamientos. Que Él cada día nos examine,
porque es que nosotros siempre pensamos que todo está bien, que todo, pero la vida es un proceso. Yo puedo estar bien hoy, pero mañana puedo tener fallas, puedo tener debilidades. Entonces, que Dios esté en mis debilidades. Eso es lo importante. Nosotros tenemos que tener en cuenta todo eso. La séptima clave es amar al Señor con toda mi mente, como lo dice en Deuteronomio, como lo dice en Marcos 12:30, como lo dice en Lucas 4:18, esa misma cita tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas las fuerzas. Y este será el primer mandamiento, dicen en Marcos. Porque nosotros lo amamos de pensamiento, no lo tenemos cautivo. Con las fuerzas a veces nos faltan y nos pueden otras cosas. Entonces tenemos que darnos cuenta de toda esa serie de cosas. Eso lo encontramos en Marcos 12:30 y Deuteronomio 6:5. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Requeremos de un esfuerzo, de un compromiso, de permanecer buscando al Señor. Necesitas vencerte a ti mismo, necesitas vencer eso que estás pensando, que Dios no está contigo, que Dios no puede solucionar. Estás dudando de la fe, del amor, de todo lo que Dios te ha dado. O sea, por un momento podemos acabar con todo lo que hemos hecho, construido, porque por un mal pensamiento, por algo, Dios es Dios, que no se nos olvide. Entonces requerimos de esa disciplina, de ese esfuerzo. Y la octava, decido confiar en Dios, siempre sin dudar, sacando toda duda y todo temor. Y dice en Isaías 26:3, que es hermoso, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El Señor también ha confiado en nosotros. Y cómo que Él nos lo da todo y Él piensa que nosotros hemos confiado en Él y nosotros con qué le resultamos, ¿no? Y el último, llena tus pensamientos y que esa mente esté cautiva en Cristo. Y en 2 Corintios 10:3-5 lo podemos encontrar ya para terminar, que es una cita bíblica hermosa. Y vamos a trabajarla. Nos faltó leer una importante que también tenemos que siempre nos la leen y es de vital importancia, que no puede pasar por alto, que es Viviendo en el Espíritu, el capítulo 8 de Romanos, que dice, y ya leemos la de Corintios, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esa jamás. Las cosas de la carne sabemos que es el pecado. Y las cosas del Espíritu, pues son los frutos del Espíritu, que fue lo que leímos nosotros ahoritica. Entonces nos debemos dar cuenta de que la palabra habla por sí sola, de que la palabra es clara. Entonces la palabra es clara, es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. O sea, que penetra hasta los tuétanos, dice así la misma palabra del Señor. Entonces vamos para 2 Corintios 3, verso 3-5. Capítulo 10. Verso 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces,
Esa es la hermosa enseñanza que nos da el día de hoy el Señor, para que nosotros entendamos que los pensamientos deben estar cautivos en Él. Y vamos a darle gracias a Él por todas sus bondades. Papito Dios, Señor, en esta noche te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y el honor, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has hecho nuevas criaturas, Señor. Pero te pedimos, Señor, que nuestros pensamientos estén cautivos en ti, que seamos obedientes a tu palabra, Señor, que nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestros pensamientos suban como olor fragante a ti, Padre poderoso del cielo. Hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos tenido pensamientos que no son de acorde a ti, Señor, a lo que tú enseñas en tu palabra. Hoy te pedimos que tu palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor, y que nos hable cada día, Padre del cielo. Hoy, Señor, te decimos gracias, Señor. Hoy te pedimos que por medio del Espíritu Santo te podamos amar con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Padre Santo del cielo, para que podamos dar ejemplo y testimonio a otros de que el que vive en nosotros eres tú, Señor, el que administra nuestros pensamientos, Padre del cielo. Gracias, Señor, por esta noche, gracias por tus bendiciones, por todo lo que nos das cada día, por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que hacemos, te agradecemos, Señor. Hoy te pedimos que todos esos pensamientos negativos sean derribados, toda fortaleza, toda mentira, todo aquello, Señor, que no es en bien tuyo, Señor, sea derribado en tu nombre, Padre. Hoy te decimos, Señor, gracias, Señor. Bendícenos, Señor, que esta noche tengamos un sueño placentero y unos nuevos pensamientos para poder seguir adelante, Señor, estableciendo tu reino. Nos quedamos, Señor, con la bendición tuya, con el amor del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy buenas noches para todos. Gracias a todas las personas que están viendo en directo y todas aquellas que verán en diferido esta enseñanza. Muy buenas noches.